de todo lo que es una intervención o un diagnóstico a través del juego. Por lo tanto, yo estoy convencida de que para implementar hora de juego, uno tiene que tener determinado tipo de práctica, porque tanto en niños como en adultos, las intervenciones son inmediatas. Hay que muchas veces interpretar inmediatamente cuando se da la situación. Y creo que ya les he dicho de que tenemos muchísimos recursos para el diagnóstico en técnicas proyectivas. Tenemos recursos gráficos y ustedes van a ver dentro de 3 meses conmigo, van a ver los recursos verbales. Y hay verbales para adultos y hay verbales para niños. Y tenemos una serie de grandes test y bellísimos test como para diagnóstico. Generalmente los test lúdicos son utilizados sobre todo para terapia. La modalidad terapéutica es muy eficaz y además es, como les había mencionado hace un rato, muy dinámica. Y bueno, hay que saber también en qué pacientes aplicar. La pregunta, ¿en qué pacientes aplicar? Generalmente son niños chicos. Generalmente son pequeños, generalmente, o sea, mi paciente más chiquito ha tenido 1 año, bueno, recién nacidos por el Apgar y demás cosas, ¿no? Pero el más pequeño, donde he tenido que hacer un diagnóstico, tenía 1 año y 2 meses. El paciente más viejo, 102 años. La paciente más vieja, 102 años. Obviamente, en niños tan pequeñitos, ¿qué tenemos que aplicar? Técnicas lúdicas. Y las técnicas lúdicas son totalmente dinámicas. Tercera vez que lo digo. Ahora, quiero recordarles también otra cosa. Que en adultos tiene que haber determinado tipo de vocación, un poco inclinándonos en el teatro, del psicólogo y obviamente del paciente. O sea, son técnicas muy, muy, muy bonitas, pero son difíciles de implementar porque tienen que haber demasiadas coincidencias. Vocación tanto e inclinación del paciente y determinadas características también del psicólogo. Ahora, son técnicas que acá en Cochabamba se están usando a veces en grupos como Alcohólicos Anónimos, se usan en grupos de agresores y agresoras, en grupos de madres solteras. Generalmente ya les había comentado de que se agrupa a las personas de acuerdo con algo, con un común denominador, con algo que las o los una.
He asistido también a grupos generalmente alrededor de las iglesias católicas, a grupos donde dan apoyo a padres que han perdido hijos, y últimamente han habido algunos grupos de personas que por el COVID han tenido determinado tipo de secuelas y se van reuniendo para hablar sobre sus secuelas, pero también como una forma terapéutica de eliminar toda esa ansiedad y esa angustia que ha conllevado el enfrentamiento con la muerte. No estoy hablando de COVID leves, sino de COVID que han llegado incluso hasta terapia intensiva y que los han salvado de un pelo. Entonces, chicos, pero ya saben de que esto es un grupo especial, es una agrupación. Por último, quiero recordarles de que desde el primer vínculo con el paciente, desde la primera comunicación con el paciente, nosotros comenzamos a hacer nuestro diagnóstico. Nosotros en la vida cotidiana podemos tener muchísima espontaneidad, dinámica, ser como somos, ir al psicólogo, adorar psicología, etcétera, etcétera. Pero ya cuando nos investimos del rol de psicólogo, todo cuenta, todo es interpretable, chicos. Alguna vez les he dicho, ¿quién llama para pedir hora? No es lo mismo que llame la mamá para pedir hora para un paciente de más de 30 o más de 20 o más de 18 años, a que llame la mamá para un paciente menor. Obviamente, cuando el menor es llevado generalmente por los papás al consultorio, ¿quiénes son los que piden hora? Los papás. Pero cuando ya son grandes, chicos, cuando ya son adultos, más de 18 años, obviamente que nosotros esperamos, o lo que esperamos es que llame el paciente. No la mamá, no la tía, no la prima, sino el paciente. Y desde la forma en que pide hora, desde la forma en que se relaciona con ustedes, desde la forma en la que entra al consultorio, desde cómo está vestido hasta cómo tiene amarrados los zapatos, hasta cómo mira, cómo da la mano, ya son detalles que nosotros tenemos que saber evaluar, saber interpretar. Dicho esto, pues entramos a la hora de juego diagnóstica y terapéutica, que es una técnica muy conocida, especialmente es una técnica que nos ha dado y nos ha redituado muchos éxitos a nivel terapéutico. Ahora, que se pueda hacer en forma diagnóstica, claro que sí. Continuamos entonces con este tema bonito. Es una técnica empleada dentro de los procesos psicodiagnósticos y terapéuticos, ya les dije. Generalmente lo aplicamos a niños y la mejor forma de analizar la realidad del niño es a través de algo tan espontáneo como es el juego. Por eso que al jugar, todo niño proyecta su mundo interno
ese mundo interno que está siendo construido a través de las vivencias que tiene con la familia. Es interesante, chicos, porque los adultos sentimos algo y damos vueltas, y damos vueltas. ¿Cómo decimos? ¿Qué decimos? ¿Digo o no digo? Ayer estábamos hablando de balón en genética y hablábamos de la inhibición como disciplina mental. Recuerden ustedes que está la inhibición como disciplina mental. Y yo les decía a los alumnos que la inhibición respondía a determinado tipo de características, ¿no? Que nosotros tenemos todos, todos alguna vez nos hemos inhibido. Quien diga que no es Superman, y Superman no existe. Por lo tanto, yo digo, ¿no? Los adultos nos hacemos bolas, ¿no? O sea, a ver, digo, no digo, hago, no hago, a ver, pienso, no pienso. O sea, realmente damos vueltas y vueltas y ¡tum! Por ahí sale el síntoma, o sale la palabra, o sale el discurso, o sale algún tipo de manifestación. En cambio, el niño es directo. El niño es una preciosura porque siento, lo digo, siento, lo hago, siento, lo expreso. O sea, ojalá todos tuviéramos algo de niño, porque sería una relación muy directa entre nosotros y el mundo externo. Pero ahí viene la educación, ahí vienen los nos, ahí vienen las inhibiciones, ahí vienen un montón de situaciones, ¿Qué digo yo de ti? ¿Cómo te expreso el amor? ¿Cómo hago para relacionarme contigo? ¿Hago algo o no hago algo? ¿No? Entonces, chicos, ya interviene la cultura, interviene la educación, intervienen los padres, intervienen los tabúes, interviene un montón de cosas. Y bueno, ahí resultamos ustedes y yo. Adultos con problemas, ¿no? O sea, que enfrentamos problemas. Bien. El niño, en cambio, es un ser muy transparente. A ustedes les va a llevar a quienes tienen vocación, paciencia, tolerancia, amor a los niños. Ya les he dicho de que no es cualquier psicólogo el que puede dedicarse a los niños. Aquellos que tengan ese tipo de inclinación de trabajar con niños, van a ver de que un niño los agota. Los agota, chicos. O sea, 45 minutos, hay muchas veces que yo estoy trabajando con niños y estoy mirando la hora porque ya realmente se vuelve una exigencia. Uno tiene que estar con todas las antenitas de vinil y tiene que estar además totalmente concentrado en lo que está haciendo el niño para agarrar, inmediatamente interpretar, seguir jugando con él, seguir estimulándolo, además de que el niño saque todo lo que tiene que sacar. O sea, es agotador. En un adulto es otra cosa. Prima más la racionalidad. ¿Por qué? Porque él tiene que armar o ella tiene que armar un discurso
para que yo la entienda o lo entienda, y yo también tengo que armar un discurso para interpretar. Pero en niños es realmente, o sea, un esfuerzo realmente muy, muy agotador. Entonces, hay diferencia, pero es increíble cómo el niño proyecta su mundo interior. Un niño, quiero que ustedes entiendan, no puede inventarse algo que no ha vivido. Inventarse. Por ejemplo, no puede conoce el cielo y conoce el color del cielo. Sabe de que el cielo es azul. Pero un niño me dice, yo quiero que el cielo sea verde. Y en mi pintura, al pintar en mi dibujo, yo quiero que el cielo sea verde. ¿No? Bueno, después fue, pues, hazlo verde. ¿No? ¿Y por qué quieres hacerlo verde? Y ahí empiezan ellos a, aparentemente sin inmutarse, empiezan a hablar sobre el porqué, sobre los porqués. Por lo tanto, chicos, ¿por qué cielo verde? Porque conoce el cielo y conoce el color verde. Y por ello está juntando. Pero el niño no puede juntar cosas o inventarse cosas o relacionar cosas que no ha vivido, que de alguna forma no ha vivido. Papá y mamá vienen al consultorio, todo parecía perfecto. Y me llama la atención porque la mamá lo miraba al papá y el papá era el que hablaba. ¿No? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Perfecto. Hay algunas discordancias, no, nunca. Todo era perfecto. Y el niño aparecía con 20,000 síntomas. Cuando empiezo a tomarle test al niño, agarran en el test de la familia, ¿quién es el más feliz? El papá. ¿Por qué es el más feliz el papá? Porque se pasa toda la tarde y toda la mañana frente al televisor sin que nadie lo moleste. Porque si lo molestan, se enoja. Ah, si lo molestan, se enoja. ¿Y quién es el menos feliz? Mi mamá. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar todo el día en la tienda. Ellos tenían una tienda. ¿No? ¿Y quién es el más bueno? Mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando mi papá la pega, calladita acepta. No quiere llorar para que yo no le vea, para que yo no me preocupe. O sea, esa familia perfecta, puesta sobre la mesa por el papá y que la mamá lo único que hacía era mirar, pues resulta, chicos, que no había sido así. ¿Y quién devela todo? El niño. El niño no tenía más de 5 años. Y obviamente dicen, ¿no? Al psicólogo no se le puede mentir. Sí, nos pueden mentir. Porque claro, si o sea, yo digo, ¿qué sentido tiene venir al psicólogo y mentir? Tonto, ¿verdad? Pero hay papás, hay mamás que tratan de dorar la píldora y toda la culpa es del hijito. El hijito aparece con síntomas así, de repente, y porque ellos, tantos, ellos perfectos, ¿no? Por lo tanto,
chicos, hay que tener mucho cuidado y saber, estar conscientes de que el niño realmente expresa su realidad interna en forma muy espontánea. El juego constituye una verdadera creación simbólica. Es como el sueño, chicos. En los sueños nosotros tenemos condensaciones y desplazamientos. Y en el juego, nosotros también condensamos diferentes elementos, como dice acá, del pasado y del presente de la vida del niño, a través del juego. Reynoso nos dice algo muy bonito. El juego nos descubre una historia. A los psicólogos el juego nos descubre una historia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la hora de juego diagnóstica y de la hora de juego terapéutica? Ya su nombre lo dice, ¿no? O sea, obviamente en la hora de juego diagnóstica, investigación y análisis. Ustedes saben de que para mí todo diagnóstico es una investigación. Es una mini investigación de lo que le está pasando a una persona. Entonces, es una investigación, es investigación y análisis de los contenidos internos y de las relaciones externas que establece el niño con los otros y con el entorno. No se olviden que cuando nosotros hacemos y realizamos diagnósticos en niños, lo que hacemos es describir lo que hemos visto, lo que hemos encontrado. No es que nosotros llegamos a un diagnóstico como en los adultos. Se trata de una estructura neurótica, no. Nosotros describimos lo que hemos encontrado a través de las distintas técnicas que hemos aplicado. En la hora de juego terapéutica es una intervención psicoterapéutica para ayudar a superar los conflictos internos con repercusiones en la conducta externa. Chicos, el juego es una posibilidad que nosotros damos al niño de catarsis. Es decir, dale, saca, bota, escupe todo lo que te molesta. Ahora, al hacerlo, obviamente que nosotros tenemos que estar preparados para contenerlo. Es muy importante. Y para interpretarlo. Y obviamente que no se interpreta como los adultos. O sea, otra vuelta hay una diferencia. En la interpretación terapéutica con los niños, tenemos que usar el lenguaje de los niños. Tenemos que ver en qué nivel de desarrollo intelectual se encuentra para tratar de usar el mismo lenguaje para que, obviamente, nos entienda. Si nosotros agarramos y empleamos un lenguaje sofisticado, jamás nos va a entender el niño, ni va a ser eficaz nuestra intervención. Seguimos esto en la hora de juego diagnóstica
y terapéutica. ¿Qué diferencias hay? En la diagnóstica es todo un proceso. Un proceso que comienza con la entrevista con los papás, porque esto es para niños, y bueno, va a terminar con o sea, va a continuar con la entrevista con el niño. Muchos no lo hacen, es decir, chicos, hemos tenido contacto con el papá y mamá que nos han elegido como terapeutas, a nosotros. Por lo tanto, papá y mamá nos brindan toda la información que aparentemente nosotros requerimos. Pero inmediatamente hay una entrevista, o la siguiente sesión hay una entrevista con el niño. Muchos psicólogos no tienen esa consideración. Viene el niño, hola Pedrito, siéntate, ahora vas a dibujar. No. Chicos, Pedrito, Carmencita, yo me llamo Patti, quiero ser tu amiga, ¿puedo ser tu amiga? Sí, ¿no? ¿Por qué quieres ser mi amiga? Y así se establece primero el primer rapport, el primer vínculo. No puedo yo sentarlo directamente, no puedo hacer, no lo debo hacer. No puedo sentar al niño directamente y decirle, bueno, ahora te voy a tomar, ahora vamos a hacer test y te voy a tomar un dibujo o vas a hacer un dibujo. No, primero no se lo pone en situación de prueba, vamos a jugar, vamos a dibujar, vamos a charlar. Yo quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu amigo. ¿Qué haces con tus amigos? ¿Cómo juegas con tus amigos? Etcétera, etcétera. ¿En qué colegio estás? ¿Te gusta tu colegio? ¿Cuáles son las materias que más te gustan? ¿Y cuáles son las materias que menos te gustan? Y cómo te llevas con tus hermanitos. O sea, tenemos toda una entrevista con el niño, con la niña, y después le pedimos permiso. ¿Sabes qué vamos a hacer entre nosotros? Y hablamos de lo que nosotros sabemos que es encuadre, pero no le decimos, niño, te voy a hacer el encuadre. No, no, o sea, a ver, Pedrito, a ver, Carmencita, les cuento. Te cuento de que vamos a jugar, vamos a divertirnos acá muchísimo, muchísimo. Te voy a mostrar los juegos, perdón, te voy a mostrar los juegos que tengo y vamos a jugar, vamos a pintar, vamos a contarnos historias, vamos a inventarnos. ¿Qué te parece? Cuando el niño dice, sí, me gusta, porque además lo ponemos tan bonito que es difícil que un niño diga, no, ¿no? Lo ponemos bonito y entonces ya podemos iniciar con las pruebas. ¿Qué te parece si primero lo que hacemos es esto? ¿Qué te parece? Y claro, o sea, yo lo estoy poniendo así muy bonito, pero han habido niños que cuando yo les he marcado totalmente el encuadre en una forma muy seductora, muy bonita, me han escuchado y me han dicho, no, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque yo no quiero jugar, porque yo no quiero esto, porque yo no quiero el otro. Generalmente niños muy deprimidos, niños con efectos postraumáticos, niños que han, ay Dios mío, me tocó ser la terapeuta de niños cuya mamá se había matado frente a él, ¿no? O sea, imagínense el daño que tiene.
el que tenía. Me ha tocado ser terapeuta de una niña que antes de cumplir los 2 años, la mamá y la niña venían de Santa Cruz y el bus se pierde el control, cae en un abismo y durante horas la niña permanece al lado de la madre que estaba totalmente destrozada. Y durante horas porque estaba encapsulada la niña por el bus mismo. Entonces, mientras la sacaran, mientras cortaran todos los fierros y demás, ya se pueden imaginar la situación terrible, dantesca que ha vivido esa niña. Recuerdo que la niña llegaba a mi consultorio y le gustaba tomar agua. Y agarraba el vaso de agua, claro, yo le daba un vaso de cristal, y agarraba el vaso de agua, mascaba el vaso y lo partía con su boca. Gracias a Dios no se hería, ¿no? O sea, no sé cómo, pero era como si mascara vidrio. Por lo tanto, con esto les quiero decir que la niña estaba muy dañada, totalmente dañada. Y fue un proceso muy largo y muy penoso el que tuvo que pasar antes de estar recuperada. Por lo tanto, bueno, decíamos que en la hora de juego diagnóstica es un proceso que comienza con entrevistas a padres y a niños. Y bueno, y tenemos que empezar a implementar técnicas. Y bueno, y en el diagnóstico hay un fin. Hemos implementado técnicas, hemos llegado a descubrir qué pasa en ese mundo interno, qué pasa con las relaciones externas, qué pasa con el entorno en el que vive ese niño, esa niña. Y bueno, hay una finalización del proceso y hay recomendaciones. Tal vez las recomendaciones son muchas veces cuando son muy graves los efectos, obviamente tener al niño en terapia o a la niña en terapia, pero en la mayor parte de los casos son los padres los que tienen que estar en terapia, porque de nada vale que durante 1 hora a la semana yo desinfecte, entre comillas, desinfecte al niño, a la niña, y después lo mande o la mande nuevamente al foco de infección. O sea, no trato a padres, no hay cambio en los padres, no va a haber cambio en el niño, en la niña. Más bien va a haber una acentuación de todos los síntomas. Por lo tanto, muchas veces tenemos que actuar directamente con los padres de familia. Muchas veces el niño no necesita terapia, sino un cambio radical en la actitud, en la posición, en las formas de relación de los padres de familia con el niño o con la niña. Por lo tanto, en hora de juego diagnóstica hay un fin, hay un desarrollo donde nosotros aplicamos técnicas y hay un comienzo y hay un fin. Y en medio está la aplicación de técnicas. En cambio, en la hora de juego diagnóstica, terapéutica, perdón, es una etapa dentro de lo que nosotros llamamos sanación, curación, en el que van constantemente emergiendo nuevos elementos
nuevas interpretaciones, nuevas manifestaciones sintomáticas por la misma intervención terapéutica. Las interpretaciones son inmediatas y temporalmente nunca sabemos cuánto tiempo. Muchos papás agarran y dicen, ¿cuántas sesiones va a tener con mi hijo? En sesiones diagnósticas podemos nosotros prever, aunque muchas veces depende de la interrelación que se establezca entre psicólogo y paciente. Esto en sesiones de diagnóstico. A los papás yo les digo, para hacer un diagnóstico real, profundo, se necesitan entre 5 a 6 sesiones, ¿no? Contando la entrevista con los padres. ¿Y por qué? Muchas veces los papás me dicen, ¿y por qué entre 5 o 6? ¿De qué depende? Depende mucho de la relación que yo establezca con el niño. Hay niños y de las características del niño, ¿no? Hay niños que son lentos, hay niños que necesitan mayor estimulación, hay niños que son muy rápidos y que aplicada la técnica o aplicada la prueba, inmediatamente lo asumen y lo superan. Pero hay niños que necesitan mucho más estimulación y hay niños que necesitan mucho más interrelación con su psicólogo, con su psicóloga. Por lo tanto, nunca sabemos exactamente si van a ser 4 sesiones, 3 sesiones, 2 sesiones, 2 muy medio difícil, pero muchas veces se alargan las sesiones diagnósticas por las mismas características de la dinámica que se establece en ellas. Ahora, primero veremos hora de juego diagnóstica. Y en la hora de juego diagnóstica, obviamente, vamos a tener determinados indicadores para el diagnóstico. En la hora de juego, chicos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros agarramos y brindamos al niño la posibilidad de jugar con distintos juguetes pertenecientes a cada edad del desarrollo. Les he hecho un video sobre los juegos y juguetes de acuerdo, o sea, cómo nosotros tenemos que elegir los juegos y juguetes para la hora de juego diagnóstica y o terapéutica. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Cómo nos tenemos que preparar para la hora de juego diagnóstica? Tenemos que ver un tanto la edad del niño. Por lo tanto, preparar cosas de acuerdo un tanto a la edad de desarrollo, a veces juegos un poco más avanzados y obviamente juegos de etapas anteriores. Siempre tienen que haber, esto ya lo vamos a ver el próximo jueves, pero siempre tienen que haber juguetes que representen la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa complejo-edípica. O sea,
siempre tienen que haber juegos. Tenemos que ver la elección de juegos y juguetes, la modalidad de juego, la fase libidinal predominante y las relaciones objetales. Estos van a ser los indicadores para el diagnóstico. Es como un protocolo al que debemos ir respondiendo. El juego realizado por el niño es correspondiente a la edad. La elección de juegos y juguetes ha sido pertinente, es decir, juegos y juguetes. Muchas veces, chicos, siempre, o sea, trato de enseñarles de que todo detalle cuenta. Y muchas veces un niño agarra un juguetito y lo deja. O sea, puede ser un acto totalmente simple y poco significativo para otras personas. Pero, ojo, si agarra la figura, qué sé yo, de un animal, como acá hay una llamita, la mira y la deja, y además la deja con agresividad, para el psicólogo no es un acto poco significativo. Para el psicólogo algo nos que está queriendo decir. Por ejemplo, en el ejemplo, aunque suene redundante que pongo, llamita, todo animal es instinto. Representa todo lo pulsional. Todo animal representa lo pulsional. Por lo tanto, si el niño agarró la llamita y la botó agresivamente, o sea, ¿qué me está queriendo decir con lo pulsional? O sea, me está diciendo de que él o ella asume una posición impulsiva y de rechazo a la vez en lo pulsional. Impulsiva porque lo tira agresivamente y se deshace de él. Impulsiva y de rechazo. Y ahora yo tengo que averiguar por qué. Agarra un auto y se fascina con el auto 2 segundos. Trum, trum, hace funcionar un tantito el auto y después lo deja. Auto, evasión, necesidad de cambio del entorno, porque eso es auto, ¿no es cierto? Sensoperceptivamente. Entonces, ¿por qué lo dejó? Lo dejó porque se fascinó por otro juguete. Entonces veamos por qué se fascinó, pero ya tengo una interpretación de lo que hizo con el auto. Y después, chicos, voy a tener unas múltiples interpretaciones a las cuales yo les tengo que dar sentido. Es decir, las interpretaciones van a en un principio, van a ser desordenadas, desorganizadas, de acuerdo al juego que ha implementado el niño y las cosas que ha ido haciendo durante el proceso. Pero esas interpretaciones a veces aisladas
unas de las otras, no articuladas, no relacionadas unas con las otras, van a tener sentido en una fase posterior de ustedes como psicólogos, donde empiecen a integrar los datos y a darle una coherencia, a darle una lógica, respondiendo al motivo de consulta y respondiendo a la entrevista, la vida contada tanto por el niño como por los padres. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Por lo tanto, entonces vemos de que tenemos indicadores para el diagnóstico que son estos y ustedes los tienen que tener en cuenta. Seguimos con los indicadores para el diagnóstico. Personificación. Generalmente nosotros dentro de nuestra caja de hora de juego diagnóstica siempre tenemos una familia. Una familia que tratamos de que sea esta representando a cada miembro de la familia que el niño tiene. Por ejemplo, el niño tiene 5 hermanitos, pues tendremos que tener 5 juguetitos, 5, ya sea peluches, gatitos, digamos, gatito papá, gatito mamá y gatitos hijitos. Y que incluso tienen que representar bastante bien su papel cercano a su familia, a la familia real que tiene el niño. Y por lo tanto, a las hermanitas les pondremos pues un rosoncito y a los hermanitos les pondremos una boinita muchas veces es muy fácil poner como una corbatita para diferenciar a las gatitas de los gatitos, a los hermanos de las hermanas. Ahora, cuando se juega con los personajes de una familia, ya sea de gatitos, de dinosaurios, de perritos, de ositos, de lo que sea. O tener también la posibilidad de muñecos como Barbie, el marido de Barbie, los hijitos de Barbie, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de muñecos así humanos que representen también a la familia. Acá tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué personaje asume el niño? ¿Con quién se identifica? ¿Qué hace? ¿No? ¿Cómo representa esa dinámica en el juego? ¿Qué ansiedades surgen? Y obviamente la motricidad. Motricidad gruesa o motricidad gruesa
que el niño corre, que el niño salta, jugando el juego que elegí. O sea, motricidad fina, que el niño se sentó y dio vida a sus personajes sentadito en forma mucho más pasiva y utilizando mucho más la motricidad fina, o sea, las manos, que el cuerpo entero. Y obviamente, ¿cómo lo hacen, no? Si hay agresividad, si no, ¿qué saca el niño de todo ello al utilizar todo ello? Y seguimos con los indicadores para el diagnóstico, ¿no? Tenemos que evaluar la capacidad simbólica, es decir, ¿cuánto puede el niño simbolizar lo que está viviendo los conflictos, los problemas que vive? Chicos, muchas veces, voy a dejar de compartir, muchas veces yo les digo a los papás, 1000 veces prefiero que el niño esté manifestando por todos los poros los síntomas, porque de esa forma el niño me está diciendo, ayúdenme, necesito ayuda. O sea, un niño que sintomatiza, en el fondo pide ayuda. Pero ¿qué pasa con los niños que no lo hacen? Esos me tienen más con los pelos parados. Es decir, por ejemplo, ¿qué me dirían de un adolescente sin síntomas? A ver, chicos, ¿qué dirían de un adolescente sin síntomas? Represión total, dicen, disculpe. ¿David? Rasgos psicóticos. ¿Perdón? Rasgos psicóticos, total represión, ¿no? O sea, el adolescente tiene que tener síntomas. Adolece. Tiene que conflictuarse. Y si no hay síntomas, peligrosísimo, David, como tú dices. O sea, mi hijo es tan buenito. Tiene 15 años, se encierra en su dormitorio, escucha música toda la tarde, estudia, después viene, a veces come, a veces no, no sale. Entonces a mí se me paran los pelos. Como David dice, no será una prepsicosis. Yo recuerdo, o sea, se supone que nosotros somos los tapísimos de la conducta humana, ¿no? Y recuerdo de una chica que me decían, no, yo no he tenido síntomas de adolescente, tenía 18, 19 años, soy la mejor del curso, soy la buenita de la casa, siempre la medallona, porque tengo medallas de todo, ¿no? No me gusta salir, no me gusta compartir con mis amigos. O sea, sus papás, chochos de la vida, porque era una niña ejemplar.
Chicos, yo les dije a los papás, busquen ayuda. O sea, busquen ayuda porque no está bien. Y no buscaron ayuda. Y al poco tiempo se mató. Un adolescente sin síntomas, un adolescente cuadradito, un adolescente que no cuestiona, que no critica, que no se autocritica, que no cuestiona el medio, que no se revela, que al adolescente ustedes lo ven ahí con cadenas, con collares, con aretes, con pelo verde. Después se le pasa, pero es su época, ¿no? O sea, no hay deseo propio que vive para cumplir los ideales de los padres. Qué horror, ¿no es cierto? O sea, creo que se refiere a la niña que yo contaba. Chicos, el niño es igual, en los niños es igual, ¿no? O sea, no sé si recuerdan que genética yo les decía, ¿no? Hay que tener tanto cuidado con el hiperkinético como con el hipokinético. Y a veces el hipokinético, como el hiperkinético, molesta. Y entonces al hiperkinético le agarran de la oreja y lo llevan, que al neurólogo, que al psicólogo, que a esto, que al otro. ¿Por qué? Porque el síntoma molesta, chicos. En cambio, al hipokinético no molesta. Y el hipokinético, al no molestar, es buenito. Es el buenito, es la buenita. Y como no molesta, no se la lleva a ninguna parte, porque no necesita. No se lo lleva, no se la lleva a ninguna parte. Entonces, chicos, es igual. Prefiero 20,000 veces un niño con problemas terribles de conducta que me está diciendo, ayúdenme, me falta algo, me sobra algo, me pegan, tengo una impresión negativísima de la vida, por eso estoy sintomatizando. A el niño que no tiene ningún síntoma, al niño calladito, al niño tímido, al niño introvertido, al niño que no molesta. Por lo tanto, chicos, hay que tener, obviamente, más cuidado. En la salud física es igual. Los cánceres más agresivos son los cánceres silenciosos, que solo uno se da cuenta que es cáncer al final, cuando ya no se puede hacer nada, porque nunca molestó, nunca dolió, nunca esto y nunca lo otro. Igual en psicología, las enfermedades más terribles son las silenciosas, las que aparentemente no hacen síntomas así rimbombantes. ¿Sí? Porque cuando ya hacen síntomas rimbombantes, ya están para el pacheco. Entonces, cuidado con esto. Sigamos entonces con los indicadores del diagnóstico. Entonces, la capacidad simbólica, la capacidad creativa dentro del juego, ¿no? O sea, cómo el niño utilizó los juguetes, con qué creatividad los hizo funcionar. La tolerancia a la frustración. O sea,
indicador importantísimo para nosotros. Porque la tolerancia a la frustración, chicos, es un indicador sobre la fortaleza yoica. O sea, el deseo del niño no siempre se va a cumplir. Por lo tanto, cuando no se cumple, ¿cómo reacciona? Los padres tienen que educar para que ese niño, al reaccionar frente a la frustración, no se haga daño, ni haga daño a los demás. Es decir, de hecho, la realidad tiene límites y los padres tienen que enseñar no solamente que la realidad tiene límites, sino tienen que enseñar a cómo enfrentar esa realidad con límites, es decir, cómo reaccionar ante los límites. La adecuación a la realidad y la conclusión del estudio, la conclusión de la técnica. O sea, ¿a qué nos lleva, a qué conclusiones nos lleva la aplicación de la técnica? Recordemos, chicos, bueno, entonces ustedes tienen que repasar todos estos indicadores para el diagnóstico. Recordemos de que hay etapas de desarrollo del juego. Etapas que hemos visto en genética. Recuerdan que yo les decía, creo que ustedes han tenido genética hace 2 semestres atrás, en un cuarto semestre, y ya estábamos en virtualidad, recuerdo, y yo les decía, chicos, todo esto les va a servir muchísimo en otras materias, y van a ver cómo les va a servir. Genética les sirve en todas las materias. Y tenemos distintas etapas del desarrollo del juego. Tenemos el juego egocéntrico hasta los 3 años, recuerdan. Que es el juego sensoriomotor, también llamado sensoriomotor. El juego simbólico, de los 4 a 7 años, aproximación a lo real, ¿no? O sea, ya empezamos a simbolizar el mundo que nos rodea y ya nos aproximamos a lo real. Y luego tenemos el juego reglado. Juego reglado, chicos, como tenemos las damas, el ludo, 3 en raya, o sea, donde hay determinadas reglas que hay que asumir. Y estas reglas que hay que asumir son generalmente transmitidas de generación en generación. Elección de juguetes y de juego. Acá ya empiezo, chicos, a describir, explicar cómo tenemos nosotros que hacer estas aproximaciones diagnósticas, estos indicadores diagnósticos, cómo los tenemos que leer. Y en esto de elección de juguetes y de juegos, en esta aproximación, en estas descripciones, explicaciones de los indicadores que tenemos que respetar dentro del diagnóstico, yo creo de que vamos a dejarlo para
el siguiente jueves, que el siguiente jueves vamos a ver ítem por ítem sobre esto, y tenemos que ver además los diferentes juegos y juguetes que componen nuestra caja diagnóstica. Nuestra caja, la caja de hora de juego. Chicos, el siguiente jueves nos vemos para seguir con esto. Ahora, yo esta vez comencé más tarde por determinado tipo de problemitas que tuve un tanto de salud. Pero el otro jueves estaremos a las 8:30 para terminar todo el programa. Yo creo que el otro jueves terminamos el programa y vamos a tener una ronda, así como les digo, de preguntas sobre todo lo que es el programa de Proyectivas 1. Y con ello vamos a enfrentar el examen final. No se olviden que el examen final cuesta muchos ponderados. Son 20 ponderados. Por lo tanto, esmerémonos para el examen final. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Habrá alguna pregunta sobre lo que hemos venido viendo? Bueno, como siempre, todos callados. Bueno, los voy a obligar a hablar, pero la próxima vez. Chao, chicos. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, Liz, gracias. Hasta luego, Lisa.